no podemos hablar de la vida cristiana sin hablar de estas tres cosas. La vida cristiana implica un estilo de vida, ¿sí? La vida cristiana es eso, vida cristiana, no es el día cristiano, no es el momento de ser cristianos. No podemos nosotros quitarnos la identidad de cristianos. A veces contradecimos nuestra identidad de cristianos, pero no podemos quitarnos esto. Es un estilo de vida, implica perseverancia, hay que perseverar. Pedro lo dice así, hay que añadir a muchas cosas. Versículo 5, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Y la vida cristiana implicaba amonestación. Versículo 13, pues tengo por justo en cuanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Le decía que para nosotros amonestación tiene un peso a lo mejor de regaño o de castigo, pero grabémonos esta expresión: necesitamos amonestación para no caer en amnesia. Nota que las palabras se parecen un poquito, amonestación, amnesia, se parecen un poco. Y es que Pedro lo dice aquí, versículo 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado. Eso es la amnesia, ¿verdad? Que se nos olvidan las cosas, eso es amnesia. A veces nos da amnesia, a veces sabemos que el camino de Cristo es un camino de santificación, pero se nos olvida. Sabemos que debemos perseverar, pero se nos olvida, nos da amnesia. Y Pedro dice, para que no les dé amnesia, no se les olvide, yo los voy a amonestar, versículo 13, los voy a despertar con amonestación. Porque Pedro sabe que tiene el tiempo contado. Versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que voy a decir a continuación está escrito en la tradición, es un poquito lo que se cuenta, pero después de escribir su segunda carta, tiempo después, Pedro va a ser llevado a la crucifixión. Insisto, no tengo constancia de esto solo lo dicen los libros de historia, podría ser, podría no ser, pero aún así Pedro murió. La tradición cuenta que Pedro murió crucificado y que incluso a la hora de morir dijo, bueno, pero me crucifican de cabeza porque como Jesús yo no merezco morir. Y de ahí que se toma esa imagen de humildad de Pedro hasta nuestros días. Lo que sí sabemos es que Pedro, si usted lee el versículo 14 y 15, dice, a mí ya el tiempo que me queda es poco y por lo tanto yo les voy a amonestar, les voy a recordar mientras pueda estas cosas. Vamos entonces avanzando en esta noche. Pedro está hablando como apóstol. Si usted vuelve al capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol. Tomémonos un minuto para hablar de qué es un apóstol, hermanos. Y lo digo porque en verdad a mí me sorprende a veces cómo en círculos cristianos, por falta de estudio o por ingenuidad, pensamos que todos los cristianos o todos los que se llaman cristianos están de verdad comprometidos con un estudio de la palabra, pero no es así. Y algunos a veces son engañados o somos engañados por gente que ostenta cargos que ya no están vigentes para el cristianismo, y uno de ellos es el cargo o el título de apóstol. Me sorprendía que este año un apóstol o alguien que se hace llamar apóstol allá por Sudamérica va a venir a México. Dice que va a venir a México a traer palabra profética y no sé qué cosa. Yo podría citarle y decirle, mira, apóstoles ya no hay. Pedro está hablando como apóstol, pero Pedro sabe que él es apóstol porque él fue llamado por Jesucristo. Mire, sigamos leyendo un poquito las palabras de aquí. Segunda de Pedro 1:16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Note lo que está diciendo Pedro.
En otras palabras, Pedro está diciendo, esto que yo les comparto, hermanos, no lo inventé, no es producto de mi artificiosa imaginación. Yo lo vi, y note que es un poco redundante, lo vi con mis propios ojos. Yo vi a Jesús, está diciendo Pedro. ¿Sabe? Cualquier persona que en nuestros días se autoproclame apóstol, pues solo que haya vivido en tiempos de Jesús, porque una de las características esenciales para que una persona se llame apóstol es que haya visto personalmente a Jesús y que haya convivido con Jesús. Esa es la señal de un apóstol. Por eso usted no le ande creyendo a alguien que se llame apóstol, pues ni que hubiera andado con Jesús. ¿Quiénes fueron entonces los apóstoles? Pues los que él nombró, los 12. Fuera de ellos, una vez que murieron, Pedro, Pablo, Juan, Mateo, no hay más. Tengo una cita solo para corroborar esto. Efesios capítulo 3, versículo 5. Pablo dice que el mensaje de Dios estuvo oculto en el pasado como un misterio, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y estos profetas, estos apóstoles, son los que escribieron las cartas que hoy leemos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, apóstoles. Judas capítulo 1, no hay nada más, es un capítulo, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo. Primera a los Corintios 15, 7 al 9. Después, Jesucristo, hablando de Jesucristo, Jesucristo resucitado apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Tuvo Pablo cercanía directa con Jesús? Sí, recuerde que Jesús lo encontró camino a Damasco y tuvo un encuentro directo con Jesús. Vaya, cualquier persona que se llame apóstol tiene que ser capaz de decir lo que dice Pedro: yo lo vi personalmente, yo lo vi morir, yo lo vi resucitado. Tiene que ser capaz de decir eso. Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se refiere a su bautismo. Y dice Pedro, versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se refiere a la transfiguración. Ahora, quizá usted dirá, ¿por qué estamos haciendo todo esto, pastor? Primero que nada, porque estamos tratando de entender el concepto completo de la carta de Pedro. Segundo, porque en nuestros días hay gente que se autoproclama apóstol, que se autoproclama profeta, pero que lo que hace es más que nada la invención de su imaginación, darle autoridad divina. Y eso es peligroso porque hay gente que está siendo engañada por eso, hay gente que está siendo seducida por estas ideas que no son más que invenciones humanas. Un apóstol tuvo que haber estado con Jesús, visto a Jesús, oído aquella voz de la cual se refiere Pedro. ¿Hay más apóstoles entonces en nuestros días? No hay. No hay más apóstoles, ya los apóstoles ya murieron. Ojo, nuestra iglesia por eso se llama iglesia apostólica, porque los apóstoles recibieron de parte de Dios esta revelación del evangelio, inspirados por Dios escribieron el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento proclama que todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, y por eso la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, los 12, no hay más. Que sale el apóstol Maldonado, no le crea, no es apóstol. Que sale el apóstol Cash Luna, no le crea, no es apóstol. Se autoproclama apóstol, pero es mi deber, a la luz de la Escritura, advertirle que tales personas lo más probable es que sean charlatanes. Mire, si cobra mucho dinero para que lo vayan a ver, y si cobra tanto dinero para que le imponga las manos y según echarle una bendición, esa persona está solo haciendo mercadería de la fe. Esa persona no es de Dios.
Ahora, habiendo dicho eso, mire lo que va a decir Pedro. Primero de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recuerden lo que estamos diciendo. Pedro escribe esto diciendo: hermanos, ya mis días están contados. Yo hasta que tenga vida les voy a estar amonestando, para que no les dé amnesia, ¿ok? Les voy a estar amonestando con la palabra de Dios, recordando. Ahora pregunta, hermanos, ¿qué esperanza tiene la iglesia cristiana si ya se nos murió Pedro, si ya se nos murió Pablo, si ya se nos murió Juan? Si en el año 2017, como acabamos de decir, no hay más apóstoles, ¿cuál es nuestra guía entonces? ¿Qué nos va a dirigir ahora como iglesia? ¿La palabra del pastor Samuel? No. ¿La palabra de otro que se proclame apóstol? No, porque acabamos de decir que no hay más. ¿Dónde está entonces nuestra dirección como iglesia? Bueno, los apóstoles murieron, pero dejaron constancia de la revelación de Dios en la palabra. Y por eso mismo la iglesia Príncipe de Paz hace bien en tener en alta estima la palabra de Dios. Palabra que fue dictada a los profetas, Antiguo Testamento, y que fue proclamada por el Evangelio, dada a los apóstoles, Nuevo Testamento. Ya no tenemos a Pablo en persona, pero tenemos sus cartas inspiradas por Dios. Ya no tenemos a Pedro en persona, ni a un sucesor de Pedro, pero tenemos sus cartas, y sus cartas inspiradas por Dios son suficientes para que digamos lo mismo que dice el versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura. Mucho cuidado también con alguien que le diga que le trae profecía de parte de Dios. No necesita alguien traerle profecía de parte de Dios. Esta es la profecía de parte de Dios. Y nosotros, los cristianos del siglo XXI, hacemos bien en atesorar esta palabra como palabra profética más segura. Permítame entonces rápidamente resumir algunas características de esta palabra de Dios que nos ayudan en nuestro camino en la vida piadosa. Esta palabra, note las palabras del versículo 19, la palabra profética más segura. Hermanos, cuando estudiamos las Escrituras, estamos estudiando algo que es certero. Las Escrituras son certeza. Un día me sorprendió una chica, no aquí en la iglesia en que pude estar algún tiempo allá en Tampico, me dijo: pastor, me regalaron un libro acerca de cómo interpretar los sueños. Y estaba contenta porque ahora, según lo que soñara, lo iba a interpretar. Por cierto que nuestra vida no se puede dirigir por lo que usted sueñe, pero usted sabe, si yo le digo: soñé nubes negras y un pozo con serpientes, ¿qué significará eso? ¿Quién sabe? De entrada, a lo mejor no significa nada, porque Dios no ha dicho que nos va a revelar su voluntad en sueños. No ahora. Y si yo voy con alguien y le digo: ¿qué significará? A lo mejor va a inventar un significado y alguien, el mismo sueño, le va a dar otro significado. No hay certeza en eso. No hay certeza. Hay gente que acostumbra ir mal, pero hay gente que va a que le lean la mano, que le echen las cartas. Yo he pensado que si una persona va con diferentes hechiceros o diferentes astrólogos, quizá le va a decir diferentes cosas. A veces lo he hecho solo para bromear un poco. He visto lo que dice un periódico, ya ve los famosos horóscopos, lo que dice un periódico en un signo y lo que dice otro periódico en el mismo signo, y dicen cosas muy diferentes. No hay certeza. Dirá usted: bueno, la ciencia tiene certeza. No se crea que la ciencia es tan certera. Si usted piensa, por ejemplo, ir con un psicólogo o un psiquiatra, cada uno tiene una determinada línea de estudio, una determinada base de brindar su terapia o de hacer su trabajo.
Cada uno tiene una línea determinada. Así es que no hay mucha certeza en este mundo. Pero Pedro dice, pero la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Cuando usted y yo abrimos las Escrituras, no vamos a ver teorías humanas. Las teorías humanas cambian, de siglo en siglo cambian. La palabra de Dios no cambia, ¿se acuerda? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos yendo a la segura. Cuando usted y yo, para guiar nuestra vida, abrimos las Escrituras y dejamos que las Escrituras nos guíen, estamos buscando certeza. No es un volado, es certeza. Primera de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Note esa frase. Atentos. Pedro establece que nosotros deberíamos estar atentos a esta palabra. ¿Qué es estar atentos? Pues eso, ¿no? Atento es estar con la mirada fija, con toda la atención en un asunto. En el momento en que yo me distraigo, dejé de estar atento. Atención es constante y permanente cuidado de algo. Con el auge de las redes sociales y de celulares cada vez más sofisticados, usted sabe, hay gente que vive todo el tiempo así, ¿no? Pegada a su smartphone. Está atento a él. Le habla mamá y usted dice, el niño está en lo suyo, en su mundo, atento a ello. Bueno, Pedro dice, deberías estar atento a la palabra profética más segura. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Las Escrituras, hermanos, son de uso constante. Si Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a ella, esa atención debería ser una atención constante. Las Escrituras son de uso constante. Siempre que tengo la oportunidad de ministrar en una quinceañera o en una boda, usted sabe, a los casados o a las quinceañeras les dan ciertos recuerdos del día, ¿no? Un ramo, unas arras, un lazo, un cojín, y les dan una Biblia, ¿no? Siempre les digo esto, mire, el lazo usted lo va a agarrar y lo va a guardar, ¿no? El vestido se va a guardar, las arras se van a guardar, a lo mejor se van a empeñar si son de oro, pero esas cosas van a quedar de recuerdito. Pero ese libro que le dan, que no quede de recuerdo, no es un recuerdo, es de uso constante. No es un libro que ha de estar ahí colocado en el revistero o en el librero, empolvándose, y solo de vez en cuando ir y buscar un versículo y volverlo a dejar ahí. La Biblia es de uso constante. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Si una persona no escudriña la palabra de Dios, ¿diría usted que está atenta a la palabra de Dios? No. Si esa Biblia lleva ya días empolvada, ¿diría usted, pero estoy atento a la palabra de Dios? No. Atención implica ir y escudriñar y leer y alimentarnos de la palabra de Dios. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que la razón por la cual Dios inspiró a los apóstoles su palabra es para darnos certeza, que no estemos ahí de será, no será. Esto es certeza, y por lo mismo es de uso constante. No podemos hablar de vida cristiana, hermanos, si no hablamos de uso constante de la palabra. Cada vez que la iglesia, en términos generales, ha caído en decadencia espiritual, ha sido porque abandonó este libro para buscar entretenimiento, para buscar show, para buscar adaptarse al mundo. Cada vez que ha habido un avivamiento ha sido porque la iglesia ha vuelto a este libro. Hace 500 años vivimos quizá uno de los grandes avivamientos de la iglesia con la Reforma Protestante, y necesitamos volver a este libro una y otra vez.
es la palabra profética más segura, la cual como una antorcha, hacemos bien en estar atentos, como una antorcha, primera de Pedro 1:19, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Usted prende la luz cuando cayó la noche. Usted busca una linterna cuando se va la luz. Usted hace bien en aferrarse a la palabra como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro, hermanos? Este mundo. Este mundo es un lugar oscuro, guiado por filosofías vanas, guiado por lo que la gente cree que es verdad, muchas veces error disfrazado de verdad, guiado por deleites vanos, engañosos, lleno de corrupción, lleno de engaño, lleno de pecado. En toda esta oscuridad, la palabra de Dios es como una antorcha que brilla. Y la palabra de Dios le va a marcar un gran contraste. Tal como la luz contrasta completamente con las tinieblas, asimismo la palabra de Dios contrasta completamente con este mundo. En todas las áreas de la vida, hermano. La manera en la cual hablamos, la manera en la cual vivimos, la manera en la cual tomamos decisiones, la manera en la cual incluso tratamos a nuestros enemigos. Compare el estilo de vida de este mundo con el estilo de vida que la palabra nos llama a tener y usted verá un gran contraste. Este mundo dice que usted no debe pensar en el mañana. Este mundo le dice que usted piense en el aquí y ahora, el mañana no importa. Este libro le dice que usted debe pensar en la eternidad, no en el ahora nada más, piensa en la eternidad. Este mundo dice que usted siga sus sentimientos, que usted siga lo que su corazón le dicta. Si se siente bonito, está bien. Este libro le dice, no, engañoso es el corazón y perverso, no te fíes de él. Este mundo le dice a usted y a mí que las mujeres son objetos para nuestro uso. Este mundo le dice a usted, dama, que los hombres deben ser domesticados. Este libro le dice a usted y a mí, varón, que debemos honrar a la mujer como vaso más frágil y que usted, hermana, debe someterse a su esposo, tal como la iglesia se somete a Cristo. ¿Lo nota? Un contraste total. El mundo diciendo una cosa, la escritura diciendo otra cosa, un contraste muy marcado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz en la oscuridad. No podemos esperar que cuando la gente vaya a la palabra de Dios descubra que su estilo de vida está bien. Una de las primeras cosas que descubrimos al venir a la palabra de Dios es esto: hemos estado viviendo mal y Dios quiere cambiar nuestra vida. Es un contraste, es luz en la oscuridad. Los que quieren andar en la luz descubren en este libro entonces la norma en la cual debemos vivir. Segunda de Pedro, 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, uso constante, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, contraste, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, Pedro dice que algún día el día esclarecerá. Este mundo está en tinieblas, sí, pero las tinieblas van pasando y pronto viene el día. El día esclarecerá. No me pierda Pedro, pero vamos a Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Es la misma idea. Si este mundo está en tinieblas, está en la noche del pecado, pero ya se acerca el día. Versículo 12. Desechemos pues
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está terminando, se acerca el día. Segunda de Pedro también dice lo mismo. Esta palabra profética les alumbra mientras que llega el día. ¿Qué día, hermanos? El día final, el día de la venida de Cristo. Confesamos y creemos que Jesucristo nuestro Señor desde su trono volverá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Ese día. Ahora usted piense en esa imagen, el día final. Porque como lo que conciben los directores de cine y Hollywood, ese día va a ser muy feo, ¿no? Fuego cayendo, la tierra temblando, la gente gritando. Tan solo la expresión el día final a muchos les causa temor. A los cristianos no. El día final no es motivo de temor para los cristianos. Si usted tiene temor de ese día, quizás es porque no sabe lo que va a pasar ese día. Ese día habrá juicio, sí, pero la ira de Dios caerá solo sobre los que no se arrepintieron. Para los hijos de Dios no habrá más que salvación y consuelo. Ese día habrá destrucción, sí, pero solo de aquellos que, habiendo oído la palabra, no quisieron atender a la voz del Señor. Para los que siguieron su voz, no habrá más que celebración y alegría, gozo. Ese día habrá lamentación, crujir de dientes, espanto, pero ninguna de esas expresiones estarán presentes en los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se asustarán, no llorarán, no tendrán temor ese día. Los hijos de Dios están entre los que van a estar celebrando y alabando al Cristo que viene por ellos. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo ha pagado por ellos, porque no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la sangre del Cordero les ha justificado delante de Dios. Tiene que leer Juan capítulo 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Así es que cuando Pedro dice que esta palabra profética es nuestra luz hasta que el día esclarezca, por eso lo hace ver como algo en lo cual descansa nuestra esperanza. Y es así, hermanos. La palabra de Dios es consuelo para nosotros. Mientras llega ese día, tenemos mucho que soportar aquí en la tierra, mucho. Nosotros tenemos nuestra esperanza en que ese día, Apocalipsis 21-22 lo dice muy claramente, se habrá acabado todo el llanto, todo el dolor, toda la angustia, toda la necesidad. Se acabó toda la dificultad que el cristiano pasa en esta tierra. Por eso ese día es bonito para nosotros. Ese día es el día de nuestra redención completa. Pero mientras llega ese día, es la palabra profética más segura la que nos alumbra, y entonces es en ella en la que encontramos consuelo. Es por eso que la palabra de Dios es aliento, es fortaleza, son promesas de Dios en espera de ese día. Note lo que estoy diciendo. La esperanza cristiana se basa en lo que vendrá ese día, no en lo que pasa en el camino. Aquellos apóstoles charlatanes de los que le estaba contando al principio, precisamente en ellos son descubiertos sus falsos mensajes que le dicen a usted: yo le traigo palabra de prosperidad, palabra de sanidad, palabra de abundancia. Bueno, mire, yo sé que mientras llegue ese día final, posiblemente no nos toque abundancia, posiblemente no nos toque prosperidad, posiblemente no sanaremos de todas nuestras enfermedades, posiblemente de algunas sí, pero nuestra esperanza no está en el camino, no está en las circunstancias antes de aquel día.
Nuestra esperanza está en la venida de ese día. Yo sí le puedo decir, y no necesito ser apóstol para eso, que si usted permanece fiel hasta ese día, usted tendrá un gozo tan pleno, tan radiante, que nada de lo que haya atravesado en esta tierra será ya motivo de llanto o de preocupación. Por fin nuestras lágrimas serán secadas, por fin nuestros problemas habrán terminado. Nuestra esperanza radica en ese día, está pendiente. Y mientras llegamos a ese día, la amonestación de la palabra nos sirve para que no bajemos la guardia, para que no aminoremos el paso, para que no nos durmamos, para que no caigamos en ociosidad o falta de frutos. Pero créame, cualquiera que persevere hasta ese día se gozará y se alegrará con un gozo perfecto y pleno. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quiere encontrar consuelo? No lo va a encontrar en los libros de autoayuda. Pueden ayudar un poquito, pero no va a haber mucho consuelo allí. No lo encontrará en la terapia, no lo encontrará en una medicina que le dicte el psiquiatra, no la encontrará en unas vacaciones. El único consuelo que necesitamos lo encontraremos en Cristo, y Él está disponible en sus escrituras. Es la palabra profética, 2 de Pedro 1:19, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Finalmente, versículos 20-21. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no es que un día se levantó Pablo a inventar algo para escribir. No es que un día se levantó Pedro a decir, pues vamos a inventar una doctrina. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay gente que a veces dice, voy a orar para que Dios me diga su voluntad. A veces que la gente dice, quiero que Dios me hable. Lea y Dios le hablará. Quiere que Dios le hable, lea. Esto es palabra de Dios. Voy a orar para saber la voluntad de Dios. No, la oración no es para saber la voluntad de Dios. La oración es para expresar nuestra adoración, nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. En la oración Dios no nos habla a nosotros, en la oración nosotros hablamos a Dios. En la lectura, ahí sí Dios nos habla a nosotros. Por eso un devocional completo lleva lectura y oración. Lectura, Dios me habla. Oración, respondemos a Dios en su palabra. Hay gente que espera que Dios le hable por un sueño, o que le traiga un profeta y le hable. Hermano, esta es la palabra profética más segura. No son palabras de hombres, las escrituras son celestiales. Es palabra del cielo, es palabra de Dios. No es invento humano. Claro, Dios usó a los apóstoles y profetas como medios, como instrumentos. Pero tan seguro estamos de que esto es palabra de Dios, porque sabemos tanto por su contenido, por el estándar de vida que marca, por el tipo de palabras que tenemos aquí, todas ellas congruentes, todas ellas llenas de la verdad de Dios, que este libro no pudo haber sido producido solo por la mente humana. Este libro fue inspirado por Dios. Así termina Pedro su exposición hasta este momento. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si todo lo que hemos dicho esta noche es verdad y ha sido expuesto a la luz de la palabra,
Si este libro no es un volado, es certeza. Si este libro ha de ser el libro al cual estemos atentos porque es de uso constante. Si este libro marca un contraste entre la luz y las tinieblas, la luz de Dios y las tinieblas de este mundo. Si este libro es nuestro consuelo hasta que venga el día del regreso de Cristo. Si este libro no es palabra de hombre, sino palabra del mismísimo Dios, palabra celestial. ¿Qué deberíamos hacer con este libro, hermanos? Escudriñarlo, leerlo. Lo hemos dicho mucho en estos días. Yo no espero que usted se comprometa a leer la Biblia. Yo espero que usted vea la lectura de la Biblia no como un compromiso, sino como una necesidad. Es una necesidad. Los hijos de Dios no solo viven de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es difícil de entender? Pidámosle a Dios sabiduría. ¿Es difícil de llevar a la práctica? Pidámosle a Dios la capacidad de ser oidores y ser hacedores de la palabra. Pero hasta que el día del Señor llegue, hermanos, y si queremos crecer en Cristo, este libro ha de ser de uso constante en nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, Señor de verdad, Señor de gloria, Dios todopoderoso, te damos gracias porque no nos has dejado en las tinieblas, sino que has hablado tu verdad por tus profetas, por tus apóstoles. Hoy no los tenemos con nosotros, pero tenemos el testimonio de los escritos que tú inspiraste, Padre, y creemos que son suficientes para guiarnos, para instruirnos, para consolarnos. Por lo tanto, Señor, llévanos a ver este libro no como una opción entre muchas, sino como la única fuente de verdad, la única fuente de autoridad para nuestras vidas. Que podamos distinguir el error cuando es enseñado y proclamado con la arrogancia de personas que utilizan sus artimañas para confundir, para sacar provecho. Que podamos distinguir la voz del verdadero pastor Jesucristo y seguir su voz, y que podamos asimismo cerrar nuestros oídos a todo aquello que sea falso, que sea profano, que no sea más que engaño, Padre. Llévanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Llévanos a tener hambre de tu palabra, Señor. Tal como nuestra vida desfallece por sed o por falta de comida, que así nuestra alma desfallezca por tu palabra. Y gracias, Señor, porque la tenemos con nosotros. Cada uno tiene una Biblia en casa, cada uno puede ser nutrido por ella. Está en nuestro idioma. Podemos recurrir a tu palabra a cada instante, Padre. Quizá lo que nos falta es cada vez mayor hambre y cada vez mayor sensibilidad a tu voz, Padre. Háblanos y llévanos a someter nuestras vidas a tu voluntad, Padre. Si hemos de ser piadosos, hemos de ser también estudiosos de tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a las familias, bendice a cada hogar donde tu Biblia es abierta para enseñar a sus miembros. Llévanos, Padre, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Aquí estoy,